Bienvenidos. Esperamos un poco más mientras terminan de conectarse todos los participantes. Bienvenidos a todos. Nos alegra mucho que nos acompañen en el seminario web de hoy. Estamos esperando un poco más. Bueno, empezamos. Soy Rosalía y formo parte del equipo de participación comunitaria en Kirtishan. Nos complace organizar este seminario para ustedes de Sarepta en colaboración con la Fundación Acai. Demos la bienvenida a Oliver Amaya Díaz, el director financiero y de operaciones de la Fundación Acari. Bienvenido, Oliver. Gracias, Rosalía. Nos complace coorganizar este webinario junto con Kirtishen y Sarepta. Bueno, pues mi nombre es Oliver Amaya Díaz y soy el director financiero y operaciones de The Acadi Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a servir a las familias hispanas afectadas por enfermedades neuromusculares raras, incluida la distrofia muscular de Duchenne. Nuestro trabajo se centra en ofrecer educación, orientación y defensa completamente en español. Cada programa que desarrollamos está diseñado específicamente para nuestra comunidad hispana, tanto desde una perspectiva cultural como lingüística, con el objetivo de que las familias puedan tomar decisiones informadas con confianza. Nuestro equipo está altamente capacitado y comprende profundamente las necesidades de la comunidad a la que servimos, ya que todos somos hispanos y el español es nuestro primer idioma. Nuestro trabajo se enfoca en la educación sobre la enfermedad, los ensayos clínicos y el acceso a recursos comunitarios que reducen las barreras a la atención médica y fortalecen la confianza en los espacios médicos y de investigación. Valoramos profundamente la colaboración en conversaciones como la de hoy, en las que la transparencia, los datos y el acceso claro a la información son esenciales para las familias. Hoy tenemos el gusto de contar con Rachel Salazar de Sarepta, quien compartirá con nosotros los resultados más recientes y positivos sobre el EVIDIS, la terapia génica de microdistrofina de Sarepta. La semana pasada, la compañía presentó nuevos datos de personas que recibieron el EVIDIS hace 3 años, cuando tenían entre 4 y 7 años de edad. Como parte del ensayo clínico EMBARK, estas personas que actualmente tienen en promedio 9 años continúan mostrando beneficios del tratamiento. Los resultados son estadísticamente significativos en comparación con un grupo de control histórico de personas que no recibieron el tratamiento, lo que demuestra una durabilidad a largo plazo y una progresión más lenta de la enfermedad en quienes fueron tratados. A continuación, ella presentará estos datos y posteriormente se unirá la doctora Diana Castro, fundadora y directora del Neurology and Neuromuscular Care Center en Texas, para una conversación moderada. Bueno, con esto vamos a invitar a Rachel Salazar de Sarepta a que se una a la pantalla para presentar estos datos. Rachel, bienvenida. Muchas gracias, Oliver. Y primero que, bien. Primero quiero darle las gracias a Kirushen y a Kari para esta oportunidad de presentar estos nuevos datos.
Mi nombre es Rachel Salazar y voy a compartir esta información de EMBARC, como dijo Oliver, en un estudio clínico global de niños con distrofia muscular de Duchenne que caminaban y tenían entre 4 y 7 años al momento de inicio. Estos resultados del tercer año de este estudio son increíblemente importantes. Y anteriormente sí hemos visto resultados a más largo plazo en un estudio que se llamaba 101, que eran los primeros 4 pacientes, pero en este momento ya tenemos este estudio que tiene mucho más pacientes, es bien controlado y era de muchachitos de muchos países. Estos resultados nos ayudan a entender mejor cómo esta terapia puede cambiar el curso de la enfermedad a largo tiempo. Antes de comenzar, acá queremos compartir un aviso importante. El objetivo de esta presentación es para compartir información únicamente con fines educativos. La información que se presenta es preliminar y es reciente, de la semana pasada, y las decisiones que usted tiene sobre este tratamiento se deben tomar junto con su médico. Y recomendamos que hablen con su equipo médico para cualquier decisión y la información que vamos a repasar hoy y que compartimos hoy refleja lo que sabemos en este momento y lo que conocemos en este momento. Y eso puede cambiar con tiempo y a medida que obtenemos más información. Y también esta presentación es para una audiencia de los Estados Unidos con forma de nuestra aprobación acá de la FDA, de Levis, acá en los Estados Unidos. El EVI es una terapia génica indicada para el tratamiento de niños de 4 años o más con Duchenne que caminan y que tienen una mutación confirmada en el gen Duchenne. El propósito ahora de revisar esta información importante de seguridad al comienzo es para asegurarnos que todos comprendan los riesgos importantes, los efectos secundarios y las medidas de seguridad y cualquier aspecto relacionado con este producto. Como muchos saben, en noviembre del año pasado, la FDA actualizó la información de precisión de Levis, lo que se llama el PI, e incluyó adición de una advertencia de recuerdo negro que destaca el riesgo de lesiones hepáticas agudas, así como la necesidad de análisis de sangre semanales para evaluar la función hepática por los primeros 3 meses después del tratamiento. También deben hablar con su médico y tener en cuenta el riesgo de infecciones y que el Levis no se debe administrar a pacientes con infecciones corrientes y riesgos cardíacos, así como análisis de sangre antes y después de infusión. En cuanto a Levis, la decisión de recibir el tratamiento se toma con su médico y al día de infusión los pacientes son monitoreados de manera cercana y cualquier inquietud debe informarse de inmediato con su médico. No se recomienda el tratamiento en pacientes con niveles altos de anticuerpos contra el vector. Finalmente, acá el Levis no se debe administrar en personas que tienen ciertos tipos de mutaciones genéticas, específicamente cualquier lesión en el exón 8 y o 9 del gen DMD. Y otra vez hablar con su médico y tener en cuenta las vacunas y los posibles efectos secundarios de Levis y hablar con el médico, pues, también puede reportar a la FDA si se nota cualquier efecto secundario. En cuanto a cómo se administra el Levis, es importante que sepan que los centros que ofrecen esta terapia están rigurosamente capacitados. Estos centros cuentan con equipos especializados y siguen procesos muy estrictos para que la terapia génica se administre de manera segura y adecuada. Adicionalmente, hay un comité de expertos que todavía se forman para revisar la información científica más reciente y compartir esos aprendizajes. También queremos recordarles de esta guía del medicamento de la FDA, y está el enlace, y eso está disponible para las familias. Y este guía se ofrece para tener información clara y oficial sobre Levis
Otra vez, ahí está la foto y, y el enlace. Además, puede encontrar otros recursos en el levis.com y esos recursos también están en español. En general, ya para los resultados, estos nuevos resultados a 3 años muestran que los pacientes que recibieron el Levis en la parte uno de este estudio en BARC y que ya en este momento tienen, como Oliver dijo, tienen 9 años de edad, en este momento de última evaluación, presentan con un cambio importante en la evaluación de la enfermedad y un efecto de tratamiento que ha aumentado con tiempo. En promedio, a evaluar la función física mediante esta escala de función ambulatoria North Star, como lo sepan los del North Star, los pacientes tratados con el Levedis, que fueron 52 pacientes analizados, se mantienen por encima de su valor inicial o esa línea de base de 3 años después de tratamiento. Además, los pacientes tratados con el EVIS muestran una reducción de 70% mayor en el deterioro esperado en el tiempo que tardan de levantarse del suelo y en el tiempo para caminar o correr 10 metros, que son dos pruebas funcionales cronometradas y evaluadas en estos nuevos datos. Esta información a largo plazo recopilada dentro de un estudio clínico de fase 3 bien diseñado y cuidadosamente controlado y demuestra el impacto de una terapia génica. ah, y lo que estamos observando no solo es clínicamente significativo, pero también fortalece este tiempo, ¿verdad? Y generando una separación sostenida y creciente frente a la evaluación que sabemos, ese progreso que es bien conocido y inevitable de Duchenne. Comprender cómo progresa esta enfermedad sin tratamiento y cuáles pueden ser los resultados según el momento en que se inicia el tratamiento es increíblemente importante. En Duchenne, como ustedes saben, la enfermedad sigue un curso que es bien conocido y lamentablemente es predecible, esta degeneración progresiva. Esto se muestra aquí con esta curva amarilla que es basada en la escala North Star y las personas con Duchenne generalmente alcanzan su mejor nivel de función en esta escala alrededor de los 6 años de edad y luego comienzan a presentar con un deterioro progresivo como resultado. Y, y eso es un resultado de esta pérdida de músculo que tienen los niños. El objetivo de los tratamientos que buscan a restaurar la distrofina, como de Levis, es reducir esta presión constante hasta el deterioro y que afecta ese desarrollo y el mantenimiento de estas habilidades y así desacelera la progresión de la enfermedad. Y también tenemos que tener en cuenta la importancia de tratar en forma temprana para aliviar y frenar el avance de la enfermedad. Dependiendo de en qué punto de esta curva una persona con Duchenne reciba el tratamiento, el beneficio observado puede verse de diferentes maneras. Por ejemplo, si usted tiene un niño pequeño, pequeñito, y pueden alcanzar un nivel más alto de función, más alto que lo esperado, mientras los que se tratan un poquito más avanzados pueden presentar con ah, más lento del deterioro o estabilidad. En todos los casos es fundamental contar con una comparación adecuada con pacientes que son similar, que no hayan recibido ese tratamiento y para poner pues en cuenta y entender el efecto que un medicamento puede tener dependiendo en la etapa que esté el niño. Um, sure. Okay. Contamos con el conjunto de datos más completo de Duchenne, con más de 1.200 pacientes que han recibido el EVIS en este momento, tanto en ensayos clínicos acá o en práctica
en este entorno de mundo real o práctica comercial. Tenemos en curso, hemos realizado múltiples estudios clínicos en personas o niñitos de 2 años hasta más que 24 años de edad y con un rango de peso de 12 a 90 kilogramos. Y ya vamos a dar un poquito de información sobre acá el estudio que se llama EMBARK. Este estudio fue doble ciego y controlado con placebo, con una evaluación principal realizada un año después del tratamiento. Al finalizar ese primer año, los pacientes que habían recibido placebo pasaron a recibir el Levedis, mientras que los pacientes que habían sido tratados con el Levedis recibieron una infusión de placebo. Además, todos los pacientes recibieron, según el protocolo del estudio, un aumento de la dosis de corticosteroides alrededor del momento de la infusión. Después de ese primer año y al ya no tener un grupo de placebo, cualquier comparación de los pacientes tratados requiere un uso de grupo de control externo para poder interpretar esos resultados. Al finalizar los 2 años del estudio de EMBARK, los participantes se les ofreció la opción de continuar con el estudio de seguimiento a largo plazo. Ese estudio ya se llama Expedition, también como este estudio 305. Muchos nombres, siempre hay muchos nombres, Expedition o 305. Hoy estamos compartiendo los datos a 3 años de los participantes que fueron tratados en la parte 1 de EMBARK y actualmente están en este estudio de largo plazo que se llama Expedition. Antes de revisar los nuevos datos de 3 años, queríamos recordarlos a ustedes y a la comunidad de los resultados funcionales que tenemos y hemos ya publicado de los pacientes tratados en la parte 1 de EMBARK. Y estos son los resultados a 2 años. En este momento, todas las medidas evaluadas favorecen claramente a Levis y mostraron diferencias estadísticamente significativas en comparación con un grupo de control externo. Estos resultados fueron publicados recientemente en la revista médica que se llama Neurology and Therapy. Aquí repasamos resultados de las imágenes por resonancia magnética muscular y la resonancia magnética nos ofrece una forma directa de evaluar el músculo y la salud del músculo de estos niños en este tiempo y los diferentes músculos, ¿verdad? Medir el nivel de esta infiltración de grasa o la inflamación es importante porque sabemos que estos son factores que se relacionan con la función física y también predicen cómo será la función de ese niño en el futuro. En general, niveles más bajas de grasa indican que un músculo está más sano. Todavía no contamos con un grupo de control externo para los datos de resonancia. Por eso aquí solamente estamos comparando datos a 2 años en dos músculos representativos con los datos de un año de grupo de placebo. Lo que observamos es poco o ningún aumento en la fracción de grasa desde el inicio hasta los 2 años y niveles a los 2 años que se mantienen por debajo de los observados en los pacientes que recibieron placebo en el año 1. Esto se observa de manera consistente en los diferentes grupos de los músculos. Acá tenemos dos músculos, pero también lo hemos hecho en otros músculos. Aunque también hemos visto mejorías en la escala de North Star y en las otras medidas funcionales, estos datos también nos muestran que retrasar el tratamiento, incluso con solo un año, tiene consecuencias, ¿verdad? El daño muscular es continua y progresa y quienes reciben el tratamiento más tarde no alcanzan esos mismos niveles de fracción de grasa que los pacientes tratados 1 año antes. Entonces, resultados
resaltan nuevamente esta importancia de tratar lo más antes posible con el objetivo de preservar el músculo por el mayor tiempo posible. Durante el último año también hemos presentado y publicado los datos del corazón, acá de resonancias magnéticas cardíacas, con seguimiento de 2 años en el estudio de EMBARC. Estos resultados nos muestran nuevas señales de seguridad y la función cardíaca se mantuvo dentro de los rangos normales durante este periodo evaluado. Que ya los resultados de Embark. Ok. Vamos a entrar en mayor detalle sobre estos nuevos datos a 3 años. Como recordatorio, estos análisis fueron definidos y planeados previamente y combinen los datos de 2 años completos del estudio de Embark con el primer año de Expedition también. Y esto representa por mucho el seguimiento a largo plazo más grande realizado hasta esta fecha de pacientes con Duchenne tratado con una terapia génica. Y todos estos datos han sido así dentro de el entorno de un estudio clínico. Para entender estos resultados, también tenemos que explicar este grupo de control externo. Y de los niños en este estudio, comparamos estos resultados a 3 años con este grupo. Y este grupo de comparación se creó utilizando un método científico llamado ponderación por propensión o propensity score weighting. En términos simples, esto es un método de ayudar a hacer la comparación más justa posible am, a cada niño tratado con niños de datos de mundo real o de otros placebos que sean similares de edad, habilidad física y otras características. Nos enfocamos en tres claves métodos de función física. Acá el North Star, que es una función que combina diferentes habilidades, el tiempo de levantarse del suelo, que mide tan rápido que un niño que se puede poner de pie desde el suelo, y la caminata o carrera de 10 metros, que evalúa tan rápido el niño puede correr o caminar esa distancia. Estas medidas se utilizan ampliamente en las investigaciones de Duchenne y también en la clínica y muestran de manera confiable cómo cambia la enfermedad con tiempo. Además, los resultados principales definidos desde el inicio del estudio. Los datos del grupo de comparación, este grupo externo, proveen los estudios bien seleccionados de historia natural, de grupos de placebos, de estudios clínicos previos, y todos esos niños tenían el estándar actual del tratamiento. Entonces, usaban corticosteroides. De un grupo inicial de más de 1.200 niños, seleccionamos los niños que tenían las características de inicio del estudio que eran muy similar a los participantes de EMBARK. Después de esta selección, aplicamos ajustes estadísticamente adicionales para asegurarnos de la comparación fuera lo más precisa y justa posible. Ese proceso nos permite entender con mayor confianza cuáles diferencias observadas son realmente atribuidas al tratamiento. Acá tenemos esas características y este enfoque nos permitió crear un grupo de comparación muy cercano y justo para los niños que recibieron el EVIS. En un lado, ah, tenemos, ustedes pueden ver acá que están bien, que ambos grupos tienen las características principales y en el lado derecho también tenemos que pueden observar que contamos en un número grande de niños en este grupo externo en cada momento de evaluación.
También podemos notar que 11 niños del estudio Embark no continuaron con el estudio de seguimiento a largo plazo en Expedition. Sí analizamos cuidadosamente en esos casos y no hay indicación que esa decisión de esos participantes de no continuar ha afectado estos resultados ni ha introducido ningún efecto en este análisis. Y vamos a pasar a los resultados. Los pacientes tratados con el Levis alcanzaron una puntuación total del North Star significativamente más alta en comparación con el grupo de control externo, con un valor de P de 0.002, lo que indica una diferencia que es estadísticamente muy sólida, es un número muy bajito. Cuando observamos esta puntuación de la North Star, que evalúa muchas habilidades motoras de día a día, vemos que los niños que recibieron el Levis están significativamente mejor a los 3 años del tratamiento. En promedio, sus puntuaciones son más de 4 puntos más altas que las del grupo de comparación de niños que no recibieron el Levis. Y esta diferencia se duplicó entre el año 2 y el año 3. Esta diferencia no solo es clínicamente significativa, sino que también es altamente confiable desde el punto de vista estadísticamente, ¿verdad? Como lo demuestra acá en el valor de P tan bajo, incluso cuando analicemos solo los niños que recibieron el tratamiento, observamos que como un grupo siguen funcionando por encima de sus puntos de partida después de esos 3 años y es decir, se mantienen por encima de su línea de base. Esto es especialmente importante porque en Duchenne esta es la edad que las habilidades motoras suelen comenzar a disminuir de manera más rápida. Y para poner esto en contexto, los niños de este estudio ahora tienen alrededor de 9 y algunos hasta tienen 10 años de edad. En esta etapa de Duchenne, la mayoría de estos niños suelen mostrar ah, una disminución clara y a menudo rápida en las puntuaciones del North Star, y esto se observa claramente en el grupo de control externo. Y esos participantes perdieron casi 4 puntos durante el mismo periodo entre 3 años. Ahora hablemos del tiempo para levantarse, que mide qué tan rápido un niño puede ponerse de pie desde el suelo. Esta prueba es una de las más tempranas y sensibles para detectar cambios en la fuerza muscular en Duchenne, con capacidad futura para mantener, y también nos puede predecir esa capacidad en el futuro para mantener la marcha. La progresión constante de Duchenne se puede observar claramente en los niños no tratados. En este grupo, el tiempo para levantarse, que al inicio del estudio era un promedio de 3.5 segundos, aumentó en aproximadamente 8 segundos adicionales con el tiempo. Como resultado, se observa una diferencia de 6 segundos entre el grupo tratado y el grupo de control, una diferencia que es altamente significativa desde el punto de vista estadísticas y con un valor de P menos a 0.0001. Esto representa una reducción de aproximadamente 70% en el territorio esperado de esta capacidad, y además el beneficio del tratamiento se triplicó entre el año 2 y 3. Esto refuerza lo que vimos en el North Star al estabilizar la enfermedad, y el beneficio del tratamiento no solo se mantiene, sino aumenta con ese tiempo. Al igual con el North Star y el tiempo para levantarse, observamos una diferencia altamente significativa, tanto como estadísticamente, en la prueba de caminar o correr 10 metros. La diferencia observada fue de 2.7 segundos con un valor de P de
0.0039. Esto representa una deceleración de aproximadamente 70% en este deterioro de estabilidad. Y nuevamente vemos que el efecto del tratamiento aumenta con tiempo, con una duplicación de esta separación entre los niños tratados y no tratados entre los niños 2 y 3 después de inicio del tratamiento. También analizamos cuidadosamente la seguridad durante estos 3 años completos del seguimiento. Como ya hemos compartido, estos datos de seguridad han sido presentados y publicados a los 2 años. Y lo nuevo que mostramos hoy es la información que corresponde a los 3 años, al tercer año, que aparece en la columna del lado derecho de la dispo. De forma importante, no observamos nuevamente nuevas preocupaciones de seguridad durante este periodo. Además, no se presentaron efectos secundarios graves relacionados con el tratamiento durante este tercer año en los participantes tratados en la parte 1 del estudio EMBARK. Esto es consistente con lo que hemos aprendido de Levis a partir de la experiencia de más de 1.200 personas que han recibido el tratamiento, ya sea en estudios clínicos o en uso comercial. En resumen, los estudios de Embark y Expedition representan por mucho el seguimiento a largo plazo más grande realizado en un entorno de estudio clínico para una terapia génica en Duchenne, utilizando un análisis que planificamos previamente. Los resultados muestran un beneficio claro y creciente del tratamiento en pacientes que actualmente tienen un promedio de alrededor de 9 años de edad. Y eso es una etapa que sin tratamiento la historia natural de la enfermedad se caracteriza como para una pérdida significativa de la función. En el North Star y en claro contraste con la evaluación esperada de la enfermedad, los pacientes se mantienen por encima de su nivel inicial 3 años después de tratamiento. Además, los participantes también mostraron una reducción de aproximadamente 70% en el territorio esperado, tanto en el tiempo para levantarse del suelo como en el tiempo para caminar o correr 10 metros. De igual de importancia, se identificaron nuevas señales de seguridad. El seguimiento a largo plazo de los pacientes continuar y seguimos compartiendo nuestras actualizaciones con la comunidad a medio que se disponga nueva información. Y finalmente, aunque estos datos nos brindan información muy valiosa que puede ayudar a cambiar la forma que tratamos esta enfermedad, ninguno de esos resultados serían posibles sin ustedes, sin los pacientes, sus familias, a Kyoto y a Kari, a todos que han estado acá y participando con nuestros estudios. Estamos profundamente agradecidos para todos sus contribuciones, así como por el trabajo de los investigadores que tenemos acá, a la doctora Castro, los equipos de los centros clínicos y de mis colegas acá también de Sarepta, quienes van a continuar a ayudarnos a comprender mejor a Duchenne y a encontrar formas de cambiar el curso de esta enfermedad también en el futuro. Y con eso agradezco mucho a la comunidad de Duchenne y a todas las familias por su participación hoy y participación en el estudio también. Con eso es mi gran placer introducir a la doctora Diana Castro, neuróloga y especialista en neuromuscular y fundadora y directora de su centro. Para decir, primero, hemos recibido muchas preguntas y vamos a repasar las preguntas en tema general. Y para las preguntas que son específicas a su niño, primero, por favor, hablan con su médico. Y también, si son preguntas de acceso, también se pueden comunicar directamente con Sarepta. Vamos a poner ah, el email en el chat, que es advocacy@sarepta.com.
y el equipo de asuntos de pacientes de Sarepta estará encantado de verte de ti y para tener esas específicas preguntas también. Ok, doctora Castro, por favor, podemos comenzar con las preguntas y para la primera, ¿puede darnos un poquito más contexto sobre la historia natural de Duchenne, en particular en relación de ese pico de función y después la progresión y lo que las familias pueden esperar de manera realista de de un tratamiento de terapia génica? ¿Qué deben esperar? Gracias, Rachel, y buenas tardes a todo el mundo. Me encanta estar aquí en tener esta oportunidad de hablar con ustedes un poquito más acerca de la enfermedad y de la terapia. El Duchenne llevamos muchos años estudiándolo. Se ha estudiado por años y años en muchos pacientes, se sigue cómo ha sido la progresión natural de la enfermedad y por eso somos capaces de decirles en la clínica que usualmente alrededor de los 6,5 años, porque se han hecho varios estudios, se ve que el niño llega como al punto máximo. ¿Cuándo empiezan los síntomas? Los cambios en el músculo, creo que lo mencionó Rachel, están sucediendo desde que el bebé se está formando en la barriguita. Por eso es que se está usando ahora o se va a usar, se aprobó ya acá en Estados Unidos, lo que se llama el tamizaje neonatal o el screening neonatal. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que podemos encontrar que la creatinina quinasa, que es el juguito del músculo, esté elevado. Entonces, si sabemos que ya está elevado desde el día 1, eso significa que los niños realmente todos sus cambios han estado pasando desde el día 1 que se empezaron a formar. Entonces, es importante que, si Dios quiere, en el futuro podamos llegar a identificar estos niños mucho más temprano. Porque sí, la progresión es muy clara. Los niños usualmente son identificados en la escuela. Esa ha sido mi experiencia. Una vez que salen, van al daycare, van al jardincito o van a la escuela y enseguida cuando ya los comparan con los otros niños, la gente se da cuenta que obviamente son un poco más, hacen más despacio las cosas y modifican mucho de los movimientos para poder hacer las cosas que quieren. Seguimos ganando lo que se llaman hitos del desarrollo hasta los 6,5 años y después de ahí empezamos a ver la bajada. Y la bajada es diferente para cada persona. Hay niños que bajan muy rápido, que pierden la ambulación, la capacidad de caminar muy rápido. Tengo chiquitos que han perdido a los 6 y 8 años. El promedio es alrededor de los 12, 14 años, bueno, con el uso hoy en día de los esteroides, que de los que me conozcan muchos saben que yo no soy yo no amo mucho los esteroides, pero es lo único que ha cambiado la enfermedad, porque antes los niños morían a los 15 añitos con escoliosis y con problemas respiratorios horribles. Entonces, esto al menos ayuda a empujar esos números más para adelante. Es importante entender que la caída o la disminución de fuerza es diferente en cada niño. No comparen sus niños y es algo que nuestra cultura latina, nosotros comparamos mucho uno con el otro. Es su niño, es su niño. Cuando van a hablar con su médico, lo que tienen que ver que esta persona se encargue de su hijo, de cómo son las cosas de acuerdo a la situación de ustedes, de acuerdo a muchas cosas. Pero la historia natural como tal sí está muy predecida. Por eso es que es importante lo que Rachel acaba de mostrar, porque si ya sabemos cómo va, empiezan a ganar, suben al máximo y empiezan a disminuir con tiempo. El hecho de que podamos ver unas diferencias, de que se mantengan esos tiempos, de que se mantengan esos números, nos da nos da mucha, ¿cómo se dice? Mucha felicidad, pero a mí me daba esperanza de que podamos hacer cosas, de más cosas vengan en el futuro. Y doctora Castro, ¿cómo usted está midiendo estos impactos funcionales más allá de los marcadores así de vida diaria en los niños? La movilidad, la fatiga, independencia. Esta es una pregunta de alguien que tiene un niño que recibió la terapia génica a los 6 años y ahora tiene 10 años y todavía puede subir las escaleras con facilidad, correr y saltar y bailar y levantarse
a levantar algunos objetos pesados. ¿Cómo usted en su práctica evalúa estos cambios? Y yo creo que también había cambios de gemelos también. Ah, ¿Puede hablar un poquito sobre eso? Ujú. Obviamente el cuidado de un niño con Duchenne o un niño con Becker tiene que ser visto mínimo 2 veces al año por un especialista neuromuscular. Cuando vienen a la clínica les hacemos todos los exámenes que tú hablaste, Rachel, los del North Star, el tiempo de levantarse del piso, las escaleras, los 10 metros, y todo esto nos ayuda, pero la verdad, una cosa que a mí me ayuda mucho es hablar directamente con el niño. Número uno, siempre Mm, hagan que el doctor le hable al niño porque ellos saben más que nadie. Dos, hacer muchas preguntas porque hay cosas de la vida diaria que no podemos resumir en una clínica, en una visita clínica, ¿cierto? Porque es una hora que yo estoy viendo ese niño de su vida, pero ese niño puede que en otros momentos, cuando está feliz, cuando no está con hambre, se comporte mejor. Entonces, lo que uso mucho los videos, usamos mucho videos y hoy en día estamos empujando a que usemos más y más videos cuando hacemos investigación, porque lo que yo veo y mi experiencia con Elevities ha sido que yo veo algunas cosas tan impresionantes, pero después miro los números y como que, no hacen coherencia 100%. Entonces es importante mirar todas las otras cosas posibles. Cuanto los padres pueden contabilizar, yo les pregunto, si van a entrar al almacén, al supermercado, contabilicen desde el momento que entraron hasta que el momento que el niño dijo, ya me toca sentarme. Todas esas cosas las pueden hacer ustedes. Medir cuántas cuadras camina, medir que si está teniendo dificultad, digamos, para abrir cosas con las manitas. Entonces, hay muchas cosas que todavía nos faltan, Rachel. La respuesta es muchas cosas nos faltan para evaluar realmente lo que estamos viendo con estos niños hoy en día. Y alguien preguntó específicamente de los gemelos o el músculo de los gemelos, a ver su experiencia con eso. Sí, después del tratamiento, mi experiencia ha sido que los músculos de los gemelos, la pantorrilla, se disminuye de tamaño, pero más importante, suelta un poquito, como que se pueden poner los dedos, se puede como aplastar un poquito más fácil y no está tan tensionado. Eso definitivamente lo hemos visto. Obviamente los cambios en cuanto a algo que no sabemos medir, por ejemplo, es la caminata. Hay niños que caminan tan diferente ahora de lo que caminaban antes de recibir la terapia. Pero ¿cómo pruebo yo eso? ¿Cómo les muestro eso al mundo? Videos, es la única forma que tenemos por ahora. Entonces, ese tipo de cosas sí las estamos viendo. Definitivamente las pantorrillas ha sido una de ellas que ellos mismos me han dicho a mí. Yo no estaba preguntando. Hay otra pregunta más pues relativa a los datos que presentamos hoy y la pregunta es como padre o madre, ¿cómo debo interpretar la desaleación reportada en la progresión de la enfermedad los 10 metros o en el time to rise y qué significa realmente esto para mi hijo? Entonces, ¿cómo usted habla con los pacientes sobre eso? Y es una pregunta difícil porque yo lo que hago muchas veces es dependiendo cada paciente, ¿cierto? Cada niño es muy diferente. Hay mutaciones o problemas en el gen que nos dicen, oh, este niño va a poder caminar hasta los 16 años por más de que tenga Duchenne. O hay otras que nos dicen, no, este niño va a perder más rápido. Entonces depende mucho el tipo, lo que llamamos el fenotipo y el genotipo del niño para predecir ese tipo de cosas, para entender ese tipo de cosas. Pero lo que es importante de entender que yo estaba diciendo antes es que el hecho es que estamos viendo que un medicamento a largo término está cambiando la historia natural, no está haciendo que probablemente las cosas pasen, pero más despacio o que simplemente que se tome más tiempo para llegar allá, la progresión tome mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo interpretan esto? Que hubo un cambio bastante significativo en estos niños, que ya deberían estar esos números mucho más bajitos por la edad. Ya deberían tener, ya sabemos estos niños que deben estar en números más bajitos a medida que se crecen. El North Star, por ejemplo, se empieza a bajar. El tiempo de levantarse el piso se empieza a subir, ¿cierto? Porque es más difícil levantarse.
Entonces, si vemos estos resultados, lo que nos está diciendo es que específicamente ese tipo de cosas como levantarse del piso, por ejemplo, está tomando todavía menos tiempo de lo que debería tomar si no tuviéramos medicamentos, si no tuviéramos nada, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo es que hay un poquitico de retraso. ¿Que se Mm. cura? No, no es una cura y esto es muy importante siempre para entender porque yo he escuchado a mucha gente, sí, ya le dan el Everest y ya está, y pues no. El Everest ha sido uno de los mejores medicamentos que hemos tenido de opciones para estos niños, pero siempre hay que entender que esto es un proceso de aprendizaje. Todavía todos estamos aprendiendo. Yo no lo sé todo, Sarepta no lo sabe todo, Kardashian, nadie sabe todo. Si tienen un médico que les dice que sabe todo, les toca estar buscando otro rápido, porque eso no es verdad. Nosotros estamos aprendiendo con la evolución de los pacientes. Y creo que esta pregunta, pues, esta próxima pregunta también tiene mucho ese mismo sentido. Entonces, como madre, una de mis mayores preocupaciones es el futuro. ¿Y qué evidencia o esperanza existe en este mismo día hoy con respecto de la durabilidad del Levis a los 5 años o a los 10 años o más? Tenemos ya información y tú no hablaste de los primeros, pero tenemos ya niños que han sido tratados hace ¿cuántos? ¿5 años? ¿Seis Sí, años, de hecho? Sí, 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 más que 5 años, son los sí, 5 años. que personalmente yo he visto que obviamente que todavía aguantan, pero como les digo, o sea, mi esperanza siempre me va a mantener positiva, siempre vamos a decir vivir día a día. Yo sé que es imposible como mamá, y yo soy madre y yo no pararía de pensar qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana. Pero lo importante de entender es que en este día, hoy en día, estamos llegando a terapias que no hubiéramos llegado en muchos, muchos años. Yo no pensé que yo iba a ver en mi vida los cambios que estoy viendo. Entonces yo digo, mantengan la fe, mantengan la esperanza, preocúpense mucho de cómo están los niños, el resto de cosas, cómo están, que la respiración esté bien, que el corazón, que estén recibiendo la terapia preventiva para el corazón, que no suban mucho de peso, que, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Mm, Si no cuidamos de todas esas cosas, ¿qué importa que tengamos medicamentos? Si ujú, al fin y al cabo vamos a dejar que los piecitos se bajen y se deformen, bueno, y ahora sí tienen más fuerza, pero no puede caminar porque los pies están totalmente torcidos. ujú. Entonces, es muy importante acordarse de eso. Y otra, y muy importante, especialmente para la comunidad en entera, pues tener esos estándares, ¿verdad? Y mantener la comunicación con usted como neuróloga, pero el equipo completo también. Desde su perspectiva, ¿qué tan temprano está considerando el tratamiento con pacientes con terapia génica? Esta es una pregunta. Mi hijo tiene solo 4 años. ¿Debemos preocuparnos para tratar en este momento o esperar para ver si algo sucede? Yo diría que si el paciente, o sea, si ya después de haber sentado a hablar con la familia, hablar de absolutamente todos los posibles efectos adversos, las cosas que estamos esperando, hablar de las expectativas, hay que ver si ese niño, ese chiquito de 4 años, es un niño que se debería tratar ya mismo o de pronto en 6 meses, ¿me entiendes? Porque es difícil la pregunta, porque depende de muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo una mamita que viene mañana precisamente Mm, y no hemos podido hacer la terapia porque estaba embarazada. Entonces, ese tipo de cosas son las situaciones que cada paciente es absolutamente diferente. Lo importante es de entender que estos cambios ya están sucediendo y desgraciadamente suceden todos los días. Y desgraciadamente yo a veces creo que sobre todo los papitos son los que más, pero está haciendo esto, pero está corriendo, pero está subiendo. Sí, yo sé. Y va a poder hacer más en los siguientes añitos, ¿sí? Pero va a llegar a un punto en que van a empezar a bajar. Y eso es lo que hay que acordarnos. Es, mm, es mejor, ojalá tratarlo más temprano. Si a mí me dices que puede tratar a un niño de 2 años en adelante, yo lo trato, mm. porque yo sabría el impacto que le estoy haciendo en la vida. No sé, más chiquitos de ahí, ojalá Dios quiera, porque sí vamos a empezar a identificarlos temprano. Pero la respuesta es depende de qué está pasando en la vida de esa persona en este momento.
Y por eso es que es importante que el médico se siente con la persona y hablen mucho para que entiendan la situación. Claro, y para decir de parte de Sarepta, pues hicimos estudios en niños menos de 4 años y tenemos resultados en niños de 2 años en adelante, pero lo que está aprobado por la FDA en este momento solo sería para niños de 4 años en adelante. No, yo digo, si salen las oportunidades de que Sí, sí salen, sí, vamos a trabajar con la FDA para eso. Dios quiere, vamos a llegar allá. Ujú. Sí. Am, Después de recibir la terapia, ¿qué tipo de seguimiento usted recomiende? Eso idealmente el durante el tiempo que debería mantener cerca de su clínica y qué tipos de estudios de laboratorio recomienda para ese seguimiento pues más localmente. Pues yo he tenido pacienticos de todo lado, he tenido pacientes que vienen de afuera del país, entonces a ellos, si soy honesta desde el comienzo, se me tienen que quedar acá 3 meses porque si algo sucede, lo más probable es que va a suceder entre las primeras semanas. Entonces yo quiero tener a este niño cerca de que si hay alguna cosa, podamos actuar en eso. En cuanto a eso, sería un paciente afuera del país. Dentro del país, usualmente pido al menos, y si está fuera del estado, pido que se queden 2 meses. Si está en el estado de Texas, quiero que que se queden un mes. Y todo es dependiendo qué tan fácil la comunicación también sea para mí con ellos, ¿ok? Que también la familia va a seguir las instrucciones de que necesitamos sangre todas las semanas por 3 meses. Yo repito lo que ustedes tienen en el PI, que es Ujú. la información de prescripción. Um, Quita algunos laboratorios, pero muchos de nosotros simplemente hacemos todos los laboratorios hasta el final. Eso es mi propio, lo que yo hago. Entonces es muy importante que se mantengan esos laboratorios porque nosotros los médicos dependemos de esos resultados para tomar una decisión o para hacer algo rápido. Si no los hacemos, es un problema porque de un momento a otro te puede salir que se le elevó una cosa de una semana a otra, veces pasa. Es muy, muy importante el seguimiento. Y con ese seguimiento, ¿cómo usted maneja esa comunicación cuando aparece un evento adverso o un resultado que no está esperado? Bueno, yo soy la peor porque les doy el celular a mis pacientes, los números. Porque lo que yo digo es que es muy difícil, ¿me entiendes? Si estamos en una situación, le acabamos de dar una terapia génica, tenemos que estar en contacto 100%. Entonces yo les doy mi número, la gente me llama o me escribe y todo el mundo ha sido muy respetuoso siempre, pero me ha ayudado tanto a prevenir, digamos, ir a la emergencia, porque no necesariamente tenemos que ir a la emergencia cada rato. Entonces ellos me llaman, consultamos, hablamos y decidimos qué hacer. Entonces la comunicación con esa persona como pacientes, como padres, tienen que ser un poco exigentes en cuanto a cómo yo voy a comunicarme con ustedes rápido, Ujú. porque no es que me mande el mensaje y después me contestan 2 días después. Esto no es de contestar 2 días después, esto son cosas agudas. Entonces, como padres, tienen que empujar para que tengan un recurso de poder preguntar rápido. Y había una pregunta de sirólogos. Entonces, ¿usted puede explicar qué es sirólogos y cómo la comunidad está basado con el uso de esto como al nivel comercial, como a los estudios clínicos? Y es una decisión us- que está con el profesional o es algo que tiene más protocolo. O sea, en este momento no tenemos ninguna recomendación escrita que diga que tenemos que dar sirolimus o sirolimus para los pacientes tratados con terapia génica. No existe todavía. Pero yo sé que algunos de mis colegas alrededor del país lo han usado y les ha ido bien. La, yo personalmente, sirolimus lo que hace es que yo siempre les explico a las familias, hay primero les damos la infusión y hay una montañita que les digo que son los policías. ¿Por qué? Porque te da náusea, te da vómito, te sientes feo como el flu. Pero es poquitico, es la reacción rápida. Pero después, semanas después, cuando llegamos a la quinta, sexta, séptima, es cuando es la otra respuesta, que es la que le llamo los militares, porque esos son mucho más organizados y más fuertes. En ese momento es cuando es regulado por un tipo específico de células en el sistema inmune.
sirolimus actúa contra esas células de la segunda, de los militares. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es controlarlos y decirles no sean locos, no se enloquezcan, que todo está bien, y va a controlar que el cuerpo no haga más reacción contra el cuerpo mismo, contra el hígado en este caso. Entonces, yo creo que va a ser una buena opción, sobre todo que ojalá que lo podamos empezar a tratar en los estudios clínicos para pacientes grandes, gente que no camina, por ejemplo, porque es realmente, a mí me da mucha tristeza, obviamente, tener que no podérselo dar a la gente que no camina, pero la mayoría de los problemas yo creo que son relacionados a peso o de pronto el estado metabólico del niño, o hay tantas cosas que pueden cambiar entre un niño de 20 kilogramos a un niño de 80 kilogramos. Entonces, eso yo creo que va a ser una muy buena opción si Dios quiere para esos niños en el futuro. Pero ahora no. Y, y de parte de Sarepta también para los niños no ambulatorios, vamos a comenzar con el estudio de Endeavor Cohort 8, el cohorte 8, que va a estudiar el uso de sirolimus con el EDIS en esos niños para ver científicamente si disminuye esos efectos al hígado Sí, específicamente. y la otra cosa es que de pronto, la otra cosa de pronto que nos ayude a no tener que tampoco subir los esteroides tanto, porque obviamente empezamos más cantidad el día anterior de la infusión, pero durante el proceso después de la infusión, si vemos alteraciones, casi siempre sube el esteroide y terminamos con esteroide altísimo, con todos los efectos adversos de los esteroides. Entonces, Ujú, los Lymos de pronto nos ayude a que no necesitemos usar tanto esteroide, que sería una muy buena cosa en esta población. sí. Am, yo creo que solamente la última pregunta acá es, ¿qué pueden estas familias esperar de un tratamiento con el EDIS o esperar con am, terapia génica y cómo ellos pueden saber si los efectos que ellos están viendo en función son debido al medicamento? Es una pregunta difícil porque también depende de cada paciente, pero usualmente lo que vemos es que al comienzo, digamos después del primer mes, yo siempre escucho de las familias me están diciendo, oh, está haciendo esto diferente o logró empezar a hacer esto o lo otro. Muchos de mis colegas dicen, oh, estos son los esteroides que son más altos. Pero porque empieza un mes después y no empieza 2 días después de la infusión. Entonces, yo no creo que realmente son los esteroides, yo creo que hay definitivamente un efecto y lo que empezamos a ver que de pronto son cositas pequeñas, pero los padres son tan buenos, los conocen tan bien, Ujú, que me entiendes, se levante, no sé, cualquier cosa, que puede cargar un plato a la cocina, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas yo las escucho tempranamente como cambios que definitivamente son fuera de lo normal para ellos. La otra cosa, el cansancio, que es mm, muy difícil de evaluar si la persona se está cansando menos, pero en general, yo vuelvo a repetir, esas son las cosas que les sirve a ustedes de mantener tiempos. Digamos, vamos al supermercado, contamos desde aquí hasta cuando lleguemos a los juguetes, que es cuando ya no quieren caminar más usualmente, pero ya sabemos cuánto caminó. Ese tipo de cosas es súper, súper importante, pero esperamos eso, esperamos que puedan levantarse más rápido con el tiempo, que puedan subir las escaleras un poco mejor. Cambios en la manera que caminan, muy temprano los he visto también. Eso ujú. sí he visto temprano. Entonces, sí, muchas cosas. Yo creo que los papás son los mejores para evaluar sus propios hijos. O sea, no hay nada mejor que saber una persona que vive con estos niños 24/7, ¿cierto? Por eso los videos son importantes. Hagan videos, tomen videos porque nos ayudan mucho a nosotros a mirar qué hacer o para dónde vamos. Pues muchísimas gracias, doctora Castro, para repasar todas esas preguntas. Yo sé que hay otras también que son específicas a su niño o específicas a lugares donde viven. Entonces, por favor, para esas preguntas específicas, por favor, manden y enviarnos un correo a advocacy@sarepta.com. Pueden también hablar con Cure Duchenne o a Cari, que también se puede conectar con nosotros, y hablar con sus médicos de esos específicos casos. Pero sí, sí quiero reconocer que estamos acá para hablar de eso y podemos hacerlo pues más privadamente. Y lo que yo Ah, digo siempre es no pierdan la esperanza.
Hay que echarle para adelante porque realmente ninguno de nosotros tenemos la vida comprada mañana. Entonces hay que darle como si fuera el último día. Eso. Está muy bien así, Diane. Ok, entonces ya hicimos Este, acá para Kyokushin, Rosalía, no sé si quiere hablar acá. Y gracias, muchas gracias por esa presentación, las admiro mucho. Este, muchísimas gracias por todo el detalle también, gracias. Pues yo solo quería compartir con ustedes em, que estoy aquí para apoyar a las familias. Me pueden contactar directamente a mi correo electrónico y podemos hablar sobre recursos. Yo también soy mamá, Yushen, mi niño tiene 9 años y hablar solo como mamás, es como sea que los pueda ayudar, aquí estoy para apoyarlos. Em, Algo muy bonito que estamos organizando recientemente, empezamos un círculo familiar que es una reunión virtual que hacemos cada mes y nuestra invitada especial de este mes será una nutróloga que Mm. nos va a dar consejos en cómo nutrirnos, ¿verdad? Como familia entera, pero también especialmente para nuestros pequeños con Duchenne, ¿verdad? Y esperamos que el mes que entra, también en marzo, tendremos una invitada especial que tiene mucha experiencia en guiar a las familias en cómo navegar el sistema escolar para darle esas herramientas que necesiten para crear esos planes 504 o cómo navegar un IEP, cosas así. Esperemos también tener eso para el próximo mes para ustedes. Y claro, en Orlando, este mayo del 21 al 24 tendremos Futures, que será una reunión grandísima con especialistas, expertos en Duchenne. Está llenísimo de diversión para toda la familia, pero más importante, la conexión. La conexión entre familias Duchenne, y en realidad espero verlos ahí. Y es un honor estar aquí para servirles. Te lo paso a ti, Oliver, ¿ok? Gracias, Rosalía. Bueno, antes de cerrar, queremos agradecer sinceramente a Rachel y a la doctora Castro por tomarse el tiempo hoy para compartir los datos clínicos y ayudar a comprender lo que realmente significa para nuestra comunidad. El día de mañana recibirán un mensaje con información adicional, incluyendo dónde pueden enviar preguntas de seguimiento a Sarepta. Y en ese mismo mensaje también les informaremos dónde estará disponible la grabación del webinario, ya sea para volver a verlo o para compartir con otras personas que puedan estar interesadas. Para cualquier otra consulta pueden comunicarse con The Akari Foundation a través de nuestras redes sociales o escribiéndonos a info@theakarifoundation.org, y al completar el formulario de registro, nuestra trabajadora social Jackie se pondrá en contacto con ustedes lo antes posible. Gracias nuevamente por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.